Bueno, este es el primer problema. Dice, supongo que una bola de billar de 6.27 se aproxima a la orilla de la mesa con una rapidez de 15 metros por segundo y un ángulo de 60 grados, como se muestra en la figura. Pero rebota con una rapidez de 10 metros por segundo y un ángulo de 50 grados. Entonces, esta figurita aquí debió haber colocado 50. En el ejercicio 17 sí se ocupa el 60, o ahora aquí se ocupa el 50. Después algo que no indica es que la masa es de 0.2 kilogramos. Eso estaba en el ejercicio 17. Entonces la bola dice cuál es la cantidad de movimiento, cuál es el cambio en la cantidad de movimiento en este caso. La bola choca con una pared, entonces inicialmente, de nuevo, son como fotos. Al inicio, tenemos una bola que tiene una velocidad hacia acá. Al final, tenemos una bola que tiene una velocidad hacia acá. Aquí hay un ángulo de 50. Aquí hay un ángulo de 60. Y ahora, ¿por qué cambió su dirección de la velocidad? Bueno, es porque chocó perfectamente. Ese, no, no nos dice el problema y no es algo que afecte para resolverlo. Solo nos interesa saber que al inicio tenía esto y al final tenía esto. Ahora, P al inicio. Bueno, es solo una partícula. Tenemos P al inicio en X, P al inicio en Y, P al final, P al final en X, P al final en Y. Y en todas las P significa M por V, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver, porque a la hora de colocarle una dirección X, entonces no estamos hablando de cualquier V, estamos hablando de V en X. Entonces, P1 en X. Entonces, P1 en X es M1, V1, seno de 60. ¿Por qué seno de 60? Bueno, porque esta flecha verde es V1 seno de 60, que es la que va en la dirección X, ¿verdad? Aquí más X y hacia arriba más Y. Va hacia más X, entonces es positivo. Ahora, en Y, P1 en Y es igual a la masa por la velocidad 1, bueno, inicial. Aquí no son 1, son inicial. Y entonces, en este caso, sería esta flecha que va hacia arriba, que es V coseno de 60, porque es el adyacente. Coseno de 60. Positivo, porque va hacia arriba. Entonces es positivo porque va a la derecha y eso es positivo porque va hacia arriba. Ahora, al final, después del choque con la barra, tenemos P final en X y P final en Y. Entonces tenemos M por V final
por el... Entonces en X tenemos que es V seno de 50 porque es el opuesto al ángulo. V final seno de 50 va hacia la derecha, entonces es positivo. Entonces tenemos M por V final coseno de 50 porque es el Y es el adyacente al ángulo, pero va hacia abajo. Entonces aquí hay que tener cuidado que es negativo. ¿Ok? Aquí si ustedes quieren, si ustedes quisieran, ya pueden empezar a escribir los números, ¿verdad? De cuánto P en X, P en Y, etc. Lo que me preguntan es el cambio. Cambio es el delta. Entonces tenemos que hacer un cambio delta P en X y un cambio delta P en Y. Entonces el cambio siempre es final, P final, pero no el total, sino en X. P final en Y menos P inicial en X. P final, perdón, P inicial en Y. Entonces aquí hay que tener mucha concentración porque uno se puede llegar y enredar. Porque es muy importante empezar a usar muchos subíndices porque hay muchas cantidades. P inicial en Y, ¿verdad? Y ya aquí llego y sustituyo. Entonces tenemos masa por la velocidad final por el seno de 50. Voy a poner así, positivo entre paréntesis, menos positivo, masa, velocidad inicial, seno de 60. Y aquí entre paréntesis voy a poner menos m v final coseno de 50 menos más m v inicial coseno de 60. ¿Ok? Entonces lo que hice fue empezar a sustituir estas partes de acá. Como le dije, ustedes aquí pueden sacar cuál es el número y entonces poner si esto les dio 3 kilogramos metros por segundo, entonces en lugar de paréntesis ponen 3 kilogramos metros por segundo, igual acá. Sustituyo los valores, entonces aquí pongo 0.2 kilogramos por la velocidad que sería 10 metros por segundo, la final seno de 50, asegurándose de que esté en grados en su calculadora, menos, entonces aquí de nuevo 0.2 por 15 por seno 60 y aquí me dio menos 1.07 kilogramos metro por segundo. Mientras que en la otra me dio menos 2.79 kilogramos metros por segundo. Esto está correcto, pero falta. ¿Y qué falta? Bueno, la magnitud. Necesito colocar el delta P en forma de magnitud, que es delta P en X al cuadrado más delta P y al cuadrado, que es cada uno de estos lo elevo al cuadrado y le pongo la raíz y me da 2.99 kilogramos metro por segundo. Y el ángulo cita lo voy a hacer así, voy a poner 180 menos tangente a la menos 1 delta Py entre delta Px
y bueno, me dio 249 grados. ¿Por qué hice esto? Hice esto por lo siguiente. Cuando ustedes tienen los vectores, ¿verdad? X y Y, entonces ustedes lo colocan en un plano coordenado. De solamente vectores de P, X y Y. En X me dio menos 1 punto no sé qué, entonces digamos que está acá. En Y me dio también negativo, entonces está acá. Tengo un vector hacia acá, delta P en X, y un vector hacia acá, delta P en Y. Así. Entonces, si ustedes llegan y suman los vectores, pues te va a dar un vector delta P. Ese vector tiene dirección que está en el tercer cuadrante, entonces la magnitud, ustedes lo cuentan desde más X. Todo eso que está acá es cita, pero ese pedacito que le voy a llamar alfa es la tangente opuesta de delta PY entre delta PX. Lo opuesto que es el Y entre el adyacente. Y lo hago porque ya sé que esto es 180, entonces nada más necesito calcular el ángulo correspondiente al tercer cuadrante y sumarle 180. Eso es todo. Ahora tenemos esta otra, que es también de colisiones. Pero en este caso, en el caso anterior, el sistema era solamente una partícula. Ahora solo estamos estudiando una partícula. Aquí estamos estudiando dos, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar mi sistema. Entonces mi sistema puede ser las dos partículas. Ok, ese es mi sistema. Aquí están mis dos partículas interactuando. Aquí tenemos mi sistema. Entonces vamos a hacer algo muy parecido. Lo ideal de este tipo de situaciones es que ustedes identifiquen antes y después. Aquí, cómo fue el choque, no nos interesa. Solo nos interesa antes y después. Entonces son como dos fotos. Dice, un disco de hockey en movimiento choca de refilón. Eso es a la orillita. ¿Para qué? Para que se muevan dos direcciones. En X y Y, si choca en su centro, ¿verdad? Si no choca en la orilla, sino que chocan en su centro, entonces se mueven solo en X. Pero si choca en la orillita de la bola, entonces provoca un movimiento en X y Y. Dice choca refilón con otro estacionario de la misma masa, como se muestra. Si la fricción es insignificante, ¿qué rapidez tendrán los dos discos después del choque? Vamos a identificar, en este caso, nos dan V1, V2 y desconocemos V1 y V2. Si no nos dan la masa, ustedes aquí ya tienen que sospechar que se cancela de las fórmulas. Algunas veces no dan ciertas cantidades porque ustedes las manejan y al final se cancelan. Entonces no las dan. Vamos a identificar antes y después del choque. Entonces antes del choque tengo P inicial
igual a P1 en X más P2 en X. El P2 tiene una velocidad como 0. ¿Por qué? Porque dice estacionario. Entonces el P2X es 0. Y entonces el P1 es igual a la masa de 1, que es M, por la velocidad 1, 0. Ahí ya le pusieron la etiqueta 1, 0, 0.95 metros por segundo hacia la derecha. Entonces va hacia la derecha, positivo. Ahora, aquí está la parte más complicada, porque hay un montón de cosas. Entonces, vamos a primero ponerlo en forma vectorial, el P. Entonces, el P mayúscula es P1 mayúscula más P2 mayúscula. Perdón, minúsculas, estas son minúsculas, estas mayúsculas. Final, entonces pongámosle todas las etiquetas F. ¿Verdad? Que conforme se le pongan más etiquetas hay que tener más concentración para hacer el ejercicio y no enredar etiquetas. Tenemos que P1 final es P1 final en X. Hay una componente en X de P porque se está moviendo en el primer cuadrante más, bueno, X de X más P1 final en Y. Y lo mismo con el 2. P2 final, aquí va el vector. P2 final en Y, perdón, P2 final en X, P2 final en Y por Y. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que averiguarnos es qué es cada X y cada Y, que es cada uno de estos. Y bueno, voy a escribirlos, será por aquí. Entonces tengo P1 final en X es la masa por la velocidad 1 por esta componente. Entonces esta componente es velocidad 1 por el coseno de 50. ¿Por qué? Porque es el adyacente, aquí en ángulo de 50 grados. Mientras que el P1 final Y es con el seno. MV1 seno de 50. Aquí el signo positivo estaba hacia la derecha y estaba hacia arriba. Ahora aquí tenemos P2 final en X es esta componente de acá y aquí en ángulo de 40. Más masa por velocidad 2 por el coseno de 40. ¿Por qué positivo? Porque va hacia la derecha. Mientras que el Y es negativo. Seno de 40 es negativo porque va hacia abajo. ¿Ok? Y ya una vez que identificamos todo eso, vea que todavía no podemos sustituir números porque no tenemos el valor de la masa. Pero una vez que ya tenemos todo esto, nos vamos a lo que dice la conservación de momento. Que dice que P inicial mayúscula es igual a P final mayúscula y vector. Eso es, entonces, P inicial en X es igual a P final en X y P inicial en Y es igual a P final
en Y, todas mayúsculas. Ahora vamos a ver, en X tenemos, al inicio solamente esta bolita de acá, entonces tenemos más MV10, nada más es eso, y al final tenemos estas dos cosas que están acá. Ok, tenemos esas dos que son en X. Entonces tenemos aquí nada más hacemos la suma. Tenemos más MV1 coseno de 50. Entonces tenemos más MV2 coseno de 40. Ok, eso es todo. Ahora en Y tenemos al inicio, en esta primera parte no hay nada en Y. 0. Entonces decimos 0 es igual y luego al lado izquierdo, pero en el lado derecho sumamos las otras. Tenemos más MV1 seno de 50 menos MV2 seno de 40. Ahora voy a subrayar qué desconocemos. Desconocemos V1, V2, V1, V2. Desconocemos dos variables, pero hay dos ecuaciones. Entonces lo que hacemos es, cuando tenemos esta situación, lo que hacemos es, de una de las ecuaciones, despejamos una de las variables y luego la sustituimos en la otra. Entonces tenemos que V1 es igual a V2 seno de 40 entre coseno de 40. Perdón, coseno de 50. El negativo pasa positivo al otro lado y luego despejamos lo que esté multiplicando, pasa a dividir. Ahora tomamos ese resultado y lo utilizamos en la otra. La otra tenemos que MV10 es igual a M, aquí lo sustituimos, V2 seno de 40 entre coseno de 40, perdón, coseno de 50. Aquí es un seno y abajo también. Coseno de 50. Ese coseno salió de este de acá. Y luego tenemos más MV2 coseno de 40. Entonces ahora mi variable desconocida es V2. Las masas se me simplifican acá. Y cuando tenemos esto podemos despejar V2. En este caso me da V2 es igual a V1, 0. Entonces aquí yo no simplifiqué demasiado, nada más puse seno de 40 entre seno de 50 por coseno de 50 más coseno de 40.
Ok, cierro paréntesis. Y al final me dio 0.73 metros sobre segundo. Positivo. Ok. Y luego V1 es tomar esta ecuacióncita de acá y simplificar los números. Entonces V1 les va a dar más 0.61 metros sobre segundo. Y listo. Ya con eso yo ya sé cuál es la magnitud de V1 y V2. ¿Por qué la magnitud? Porque me están preguntando por la rapidez que tendrán los discos después del choque. Entonces nada más es sacar esas Vs. Ya la dirección ya me la dieron en el dibujo. Entonces nada más es sacar la magnitud, que sería la rapidez, que es la V, sino flecha, sino flechita. Voy a borrar. Este es otro ejemplo de choques, otro ejercicio de choques que es bastante interesante porque combina conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía. En este caso vamos a separar el problema en dos problemas. Este ejercicio es con base en dos problemas. Aquí arriba voy a escribir el problema. Vamos a ver, dice, un objeto de 1 kilogramo que se desplaza 10 metros por segundo choca contra un objeto estacionario, ¿verdad? Un objeto estacionario es un objeto con velocidad igual a 0 de 2 kilogramos, como se muestra en la figura. Si la colisión es perfectamente inelástica, entonces ya me están diciendo que es una colisión inelástica, y perfectamente inelástico es que se unen al final. ¿Qué distancia a lo largo del plano inclinado recorrerá el sistema combinado? Entonces, la primera parte voy a llamarla conservación de la cantidad de movimiento. Okay. Es lo siguiente, ustedes tienen de nuevo como dos fotos. La primera, dos bloques separados, que es mi sistema. Esta va con una velocidad V1, voy a llamar aquí 1, 2. Tienen una masa 1 y una masa 2 y al final van a moverse juntos. Como les digo, son como dos fotos, podemos separar, vamos a marcarlas. 1, 2. Entonces sería inicio, final. Entonces, ¿qué dice la conservación de la cantidad de movimiento? P inicial vector igual a P final vector mayúsculas. Solamente en el eje X pues tenemos el movimiento, todavía no ha subido por esto porque el choque ocurre, vea que aquí está el movimiento y está abajo. Está aquí donde está el recto, entonces todavía no puede subir. Hasta después del choque es que sube por el plano inclinado. Entonces tenemos al inicio P1, aquí pongámosle X, más P2, P1 inicial en X, P2 inicial en X, igual P1 final en X más P2
final en X. Eso es como un trabalenguas, ¿verdad? Vea que estoy poniendo positivo y los signos los vamos a analizar por cada P, si fuera el caso. Entonces tenemos el inicial va hacia la derecha más masa 1, velocidad 1, más 0, más masa 1, velocidad final, más masa 2, velocidad final, que viene a ser la misma porque están juntos, unidos, que eso es M1 más M2 por V. Y entonces tenemos que V es M1V1 entre M1 más M2. Y todos esos datos yo los conozco. Tengo 1 kilogramo, 2 kilogramos y 10 metros por segundo. Los sustituyo en la calculadora y les va a dar 3.3. 3.3 metros por segundo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es positivo. Si les hubiera dado un negativo, entonces va hacia la izquierda. Entonces, esa es la etapa 1. Ahora, la etapa 2, que viene a ser subir por el plano inclinado, le voy a llamar conservación de la energía. Entonces tenemos aquí el plano inclinado. Bueno, de nuevo, son como dos fotos. Al puro inicio, uno más grande que la otra, tenemos los dos bloques, 1 y 2, con una velocidad v. Al final, cuando ya sube el bloque 1, 2, tenemos una velocidad 0 y una altura h. Entonces, esos son los datos que yo necesito para hacer la conservación de la energía. De nuevo, esto es como la foto inicial, foto final, y vamos a escribir las ecuaciones. Entonces, bueno, ya lo escribí. ¿Qué escribí aquí? El cambio en la energía es igual a 0. Significa que la energía inicial es igual a la energía final. Esto es, el cambio en la energía potencial más el cambio en la energía cinética es igual a 0. Agarrándome de esta primera ecuación, lo que hago es decir, el cambio en la energía potencial es igual a menos el cambio en la energía cinética. Lo que pierden en energía cinética es lo que ganan en energía potencial. Eso es lo que significa. Y bueno, el cambio en la energía potencial es mg por lo que sube h, partiendo de 0, ¿verdad? Sube una altura h. Y luego el cambio en la energía cinética es final, que es 0 porque la velocidad es 0, menos inicial, que es mv al cuadrado. Y aquí con el detalle de que las m son m1 más m2. Pero observen que al final se me cancelan. Entonces, esta se me cancela. Entonces no importa, al final tengo que a la altura es v al cuadrado entre 2g. Y esa altura a mí me dio de 0.57 metros. Pero de nuevo, esta altura es esta altura de acá. H. Lo que me está preguntando es la distancia a lo largo del plano inclinado. X. Esa es la pregunta. Pero nos agarramos de la trigonometría y nos dice que el seno de 37 es el opuesto a h entre x. Entonces, x es h entre 37, bueno, seno de 37. Y eso me da 0.95 metros, o sea, casi sube un metro. Hubo una transferencia de la cantidad de movimiento. Uno de los bloques bajó la velocidad y el otro aumentó la velocidad, tal que los dos
bloques en conjunto conservaran la cantidad de movimiento. Y luego la energía cinética de los dos bloques juntos se transforma en energía potencial para subir. Y como ven, aquí estamos aplicando lo que son los nuevos conceptos del capítulo pasado y de este. Ahora vamos a pasar a ejercicios de centro de masa. Este primero se lo voy a plantear nada más para que después ustedes sustituyan números porque hay varias, dice A, B, C. Entonces, la fórmula genérica para lo que es centro de masa, como venía en el resumen, dice que X del centro de masa es la sumatoria de cada masa por su posición entre la masa total. Esto es para un eje, pero tenemos dos ejes. Entonces, en dos ejes tenemos X del centro de masa y Y del centro de masa. Lo que yo quiero con este ejercicio no es darles el número, sino, digámoslo así, despedazar esta notación. Entonces, vamos a ver en el eje X. En el eje X tenemos X del centro de masa es igual a la suma de cada una de las masas. Entonces, identificamos cuántas masas hay. Hay 4 masas y cada masa está en una posición X diferente. Sería X1, X2. Aquí tenemos, no, aquí este es el X2, este es el X4, este es el X3. Entonces, cada masa tiene una posición diferente. Entonces, ponemos masa 1, X1, más masa 2, X2, más masa 3, X3, más masa 4, X4. Eso es sumatoria de M y X, y. Eso que despeja acá es esta sumatoria. Y luego la parte de abajo, la más fácil, que es nada más sumar las masas. M1 más M2 más M3 más M4. Y eso sería. Entonces ustedes llegan y sustituyen números, digamos, en la primera, si todas las masas son iguales, ustedes sacan a factor común todas las masas. Aquí hay 4 veces la masa y aquí hay, se suma todas las posiciones de X y las divide entre 4. Ahora, en Y, de nuevo, hay 4 masas en este caso y tenemos, este sería Y1, Y2, Y3, Y4. Entonces ponemos M1, Y1 más M2, Y2, M3, Y3, M4, Y4. Y lo divido entre las masas totales. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Entonces aquí ustedes, de nuevo, sustituyen, por ejemplo, dice M1 igual a 1 kilogramo. Entonces llegan y ponen 1 kilogramo por la posición. Y la posición de M1 es 0 por 0. Más M2, en el caso C es 2 kilogramos. 2 kilogramos por la Y2 es 4, 2 por 4, más. Y así se llevan todas y al final suman las masas totales. Y ahí les da cuántos metros en X y cuántos metros en Y. Al final el centro de masa va a estar más o menos aquí. En este caso, como te están dando pares ordenados X, Y, entonces ustedes la respuesta sería X del centro de masa, Y del centro de masa. Ok, la respuesta las coloca así. Ahora, esto es por ser masas puntuales, pero si ustedes tienen un objeto más grande, por ejemplo, el que vamos a ver ahorita, que es una tabla,
Entonces lo que hacemos es buscar el centro geométrico de la tabla y ahí colocamos la masa total de la tabla. A pesar de que la tabla tiene una distribución de masa en un volumen, entonces buscamos el centro geométrico y vamos a suponer que toda la masa está concentrada en el centro geométrico y resolvemos algo similar a esto. Ok, observen esta de acá. Dice, dos tazas se colocan sobre una tabla uniforme que se equilibra sobre un cilindro. Entonces dice ahí la figura, ahí está la figura. La tabla tiene una masa de 2 kilogramos y 2 metros de longitud. La masa de la taza 1 es de 200 gramos y está colocada a 1.05 metros a la izquierda del punto de equilibrio. La masa de la tabla 2 está a 400 gramos, perdón, es de 400 gramos y no sabemos dónde ponerla. No sabemos dónde ponerla para que haya un equilibrio entre las tazas y la mesa, ¿verdad? Dice dónde debería colocarse la taza 2 para hacer equilibrio con respecto al extremo de la derecha de la tabla. Entonces, eso que está entre paréntesis con respecto al extremo derecho de la tabla es para colocar el origen de coordenadas. Entonces tenemos que el largo de la tabla es 2 metros. Voy a poner así, L igual a 2.00 metros. De aquí a aquí hay 0.5 metros, pero bueno, eso no importa. Eso que voy a tacharlo. Y luego tenemos aquí esta posición que es la que me interesa saber, averiguar, X. Y tenemos una distribución de masa en esta tabla. Pero como les dije, es muy sencillo. Ustedes tienen un objeto, buscan el centro geométrico que viene a ser la mitad de la tabla. Aquí. Y esa mitad de la tabla es a 1 metro. Aquí son 2 metros. Entonces, aquí actúa el peso de esa tabla. Y ese viene a ser el origen. Para eso del centro de masa necesitamos siempre un origen de coordenadas. Voy a colocar X del centro de masa. ¿Cuántas masas tenemos? Son 3. Entonces, X1, M1, o bueno, M1, X1, M2, X2, M3, X3, entre M1 más M2 más M3. Ahora, ¿dónde queremos que esté el centro de masa? Porque la pregunta no es el centro de masa, la pregunta es dónde colocar la taza. Entonces, voy a subrayar. Lo que me están preguntando es esta X2. Eso es lo que me están preguntando, X2, no el centro de masa. Entonces, ¿dónde queremos que esté el centro de masa? El centro de masa va a estar donde está el punto de apoyo. Esta de acá. Este es mi X del centro de masa. Que al final de cuentas es el largo total 2 metros menos 1.05 metros. ¿Ven? Por eso taché aquí porque este es engañoso. Si nosotros tenemos aquí el origen de coordenadas, me interesa saber todas las posiciones a partir de ese origen de coordenadas. En este caso me da que ese centro de masa debería ser 0.95 metros. Entonces vamos a sustituir los valores. Tengo 0.95 metros. Es igual a la masa 1 por la posición del origen hasta donde esté la masa 1. Ese es 2 metros.
más la masa 2 por lo que yo quiero averiguar, más la masa 3 por el x3. Ese x3 es, la masa 3 sería la masa de la tabla. Voy a poner así, tabla. Es 1 metro. Es la posición del centro geométrico de la tabla. Y lo divido entre M1 más M2 más M3. Les dejo ahí de tarea despejar este X2. X2 al final les va a dar 0.175 metros. O sea, esto es 17.5 centímetros. A 17.5 centímetros está esta masa. Okay. Y vea qué bonito ejercicio. Nada más, ¿verdad? Tener en consideración eso del centro geométrico y cuál es el centro de masa, que es el punto donde se va a equilibrar el objeto.